Buenos días a todos. Hoy estamos en domingo 22 de febrero del 2015. Este tendría que ser entonces nuestro quinto video pedagógico, que fue el nombre que le hemos puesto, y por los anteriores hemos recibido una cantidad de críticas. En general parece que han estimulado al pensamiento y al debate de los temas que nos preocupan. Han tenido buena acogida. Nos han hecho algunas propuestas también interesantes, así que eso nos lleva a continuar, a persistir en esta línea de trabajo que pensamos que es una de las cosas importantes que podríamos hacer en esta época, ¿no? Hoy nos visita Fernando Robelli, un viejo compañero y amigo que vive en la provincia de Jujuy, más precisamente en San Salvador de Jujuy. Uno de los miembros antiguos del Grupo de Reflexión Rural, y con él vamos a seguir entonces hilvanando estas reflexiones que, bueno, desde temprano venimos a lo largo de interminables mates desgranando, y que fundamentalmente, ¿no es cierto, Fernando? Hemos estado conversando en torno al tema de la cultura y al tema del poder. Con Fernando fuimos amigos y discípulos de Rodolfo Kusch, así que tenemos muchos presupuestos comunes, pero vamos a tratar en este caso de explicitar algunos conceptos de cultura que seguramente aquellos a los que vamos a criticar, que son, digamos, el bloque oficialista de izquierda progresista, consideramos que tienen otras miradas, otras cosmovisiones y fundamentalmente otro concepto de la cultura, ¿no? Rodolfo Kusch ha hablado de una cultura con mayúscula. Seguramente, Jorge. Antes que nada, agradecerte la hospitalidad de estar en tu casa, de compartir con entrañables amigos y también de intentar desbrozar estas terribles complejidades de una contemporaneidad que nos abruma, de una época dura, difícil, una agonía de un país grande y bello como la Argentina que hoy nos parece interminable. En el fondo nos guía un principio de esperanza, de ilusión, de que en algún momento estas lógicas de la dispersión permitan el surgimiento de cosas nuevas. Y la cultura, para esto de la comprensión del mundo, es esencial. No porque sea una apropiación instrumental del pensamiento de los seres humanos, sino porque la cultura fundamentalmente, y siempre lo ha sido, construcción cotidiana. La posibilidad de vivir en un mundo de símbolos, en un mundo espiritual, en un mundo de los contenidos que día a día va añadiendo la persona común, el pueblo, el sentido más profundo. Y esto nos aleja de una manera interminable del concepto de cultura como producción. Pensar como se piensa desde las esferas del gobierno o de la vigente, creo que sí, todavía es vigente, Secretaría para el Pensamiento Estratégico, pensar que la cultura significa producción de elementos simbólicos, es como decir que cultivar el suelo es aplicar máquinas, es como decir que cultivar el suelo es aplicar semillas modificadas. Claro. La cultura ha dejado para ellos, para estas estructuras de pensamiento que hoy manejan la cultura en Argentina, se trata simplemente de una producción de contenidos, de una producción de conocimientos, de una revalorización de símbolos, pero ya no emergidos de lo profundo de la tierra, sino que son símbolos que han tomado de las constelaciones de la historia argentina, generalmente falseando su relato. O sea, ¿y cuál sería la definición que nosotros podríamos acercar acerca de cultura desde una perspectiva kuschiana? Absolutamente, cuando hablamos de cultura, estamos hablando de cultivo. La cultura es semilla en la profundidad de la tierra. La cultura es lento nacimiento, no de las lógicas simbólicas, sino de los símbolos encarnados. ¿Y por qué digo esto? Porque la cultura es fundamentalmente corporeidad. Se hace cultura con el cuerpo, no con la reflexión racional. O sea que Foster, desde la Secretaría de Pensamiento o de Coordinación del Pensamiento Nacional, estaría haciendo algo así como agronegocios en el plano de la cultura. Claro, estamos sojizando el pensamiento. O sea que esa cultura ya no tiene que ver con la agricultura, sino con el agronegocio. Con el agronegocio. Es una cultura, claro, que tiene una relación con el agronegocio. Pero no deja de ser una concepción del poder también. Claro. Porque hoy la cultura está planteada como una posibilidad de poder.
O sea, la cultura se ha vuelto instrumental al poder. El poder no solo maneja los tiempos electorales, las agendas de gobierno, también cree necesario y es pertinente que lo haga desde su función de poder, maneja la cultura, maneja los medios de comunicación, maneja las técnicas de apropiación de los espíritus. Y en ese sentido es que toda capacidad estatal está ligada a, por un lado, a lo que nosotros llamamos la comunidad de negocios, en lo económico. Pero la cultura comprendida no como ecología de saberes, sino como economía de sistemas, que es otra cosa muy diferente, intenta ser también la capacidad de negociar hechos culturales. Por eso nos traen a la mente y nos retrotraen a un peronismo que no conocieron ni sintieron, nos retrotraen a las luchas por la liberación en América Latina que tampoco nunca comprendieron. Sé que ayer te impactó una pared que viste aquí en Marco una pared Paz, una pared no, una pintada en una pared. Una pintada y obviamente una pintada, te diría yo, de una pequeña empresa tercerizada de pintura. Porque ya no eran los antiguos militantes como éramos los peronistas viejos, que salíamos nosotros con la brocha con el riesgo de que nos cagaran a tiro. Hoy yo lo he visto, porque lo veo en Jujuy con Milagro Salas, salen las camionetas 4x4 con sus máquinas de pintar automáticas, se ponen el soplete y pintan. Pero ayer vimos una consigna en Marcos Paz, en este pueblo de la periferia bonaerense, que me impactó profundamente porque me recordó épocas pasadas. Decía, Braden o Cristina. Y yo pensaba, no sé si con dolor o con ironía, porque entre la tragedia y la comedia hay muy poco en estas cosas de la política, tal como se vive hoy en Argentina. Entre la muerte de un fiscal y las manifestaciones expresivas de dolencia de los que no sienten nada, porque nunca han sentido nada por este país, hay un paso muy corto entre la tragedia y la comedia. Y esto de retrotraer a la historia argentina, aquello que fue la bandera por la liberación nacional, aquello que fue realmente una puesta a punto de un pueblo que quería ser libre, quería ser soberano, y del peronismo, que fue un hecho revolucionario, traerlo hoy a esta Argentina decadente, a esta Argentina de las posibilidades perimidas, a esta Argentina en manos de las corporaciones, me parece horrible. Pero tiene una fuerte intencionalidad, tiene una instrumentalización política muy fuerte. Yo te comentaba que alguna vez lo que te pasó a vos con esta consigna Braden o Cristina, me pasó a mí con una pintada que hay en la zona de Caballito, que se lo ve a Néstor, se lo ve al general, a Néstor ordenándole a su general que baje el cuadro de Videla. Y al lado grande dice, él bajó un cuadro y miles de nosotros nacimos a la conciencia política. Yo, en ese momento a mí me pareció que era una ridiculez total. Pero con el transcurso de los años, y sobre todo a partir de justamente del video pedagógico anterior, en que los compañeros conversaron, tanto Estela como Gabo conversaron acerca de la aplicación del pensamiento de Gramsci a la política, a esta política maquiavélica, yo me doy cuenta que no, que hubo una operatoria inteligente en ese manejo de los símbolos, ¿no? Que me parece que es a lo que te estás refiriendo. Claro, es lo que yo te decía hace un rato de lo que es la producción de cultura. En realidad ellos hablan de industrias culturales. Claro. Una cosa que recuerdo, Rodolfo Kusch, recuerdo un día en Salta, cuando estábamos ahí por los caminos de Salta, emprendiendo eso que en aquel momento era maravilloso, como era la cultura popular en su máxima expresión, fuimos a ver a un secretario de Cultura que nos hablaba que había que industrializar los telares. El de Jujuy. ¿Te acuerdas? No, claro. El secretario de Cultura era de la tendencia. Sí, y nos decía, no, vamos a cambiar los telares de la quebrada de materiales. Humahuaca para que hagan los ponchos mucho más rápido con telares industriales. Sí, sí, para sí. Ellos, entonces, porque el proceso es similar al que se dio en la Gran Bretaña, claro, del siglo XVIII-XIX. Con las famosas hilanderías. No, y vamos a reemplazar las tinturas vegetales por tintes sintéticos, y tenía todo planeado. Entonces, fíjate vos, han pasado largos 40 años de esas cosas. Sí, sí, sí. Largos 40 años y siguen pensando, son las mismas gentes, siguen pensando las mismas cosas. Siguen pensando que hay que industrializar la cultura, socialmente, hay que industrializar la ruralidad. Socialmente. Porque si la presidenta nos habla de industrializar la ruralidad, claro, o sea, hacer desaparecer a los campesinos para producir granos transgénicos, es perfectamente coherente que desde la cultura nos hablen de industria cultural. Claro. Hay que industrializar la cultura. Entonces, estos paquetes de cultura ya acabados me hacen acordar al paquete de la soja.
Ya vienen envueltos y con un moñito encima. Lo que a mí me sorprende es la misma mentalidad, claro, Jorge. Yo no sé si será la globalización, de alguna manera es un comentario y también una pregunta, pero es como que hemos llegado a un punto muy alto en algún tipo de devenir, porque muchos de esos compañeros, como Horacio González, estuvieron juntos en el camino, o estuvieron cercanos, como pudo haber sido Foster. ¿Y por qué ahora se dan estas diferencias realmente abismales? O sea, ¿por qué pudimos compartir durante el paradigma castrista, pudimos compartir caminos con tanta gente que hoy no solamente abandonaron la idea de revolución, sino que están en el gobierno, nos reprimen, nos censuran, nos ignoran y hacen más capitalismo cuando habían prometido hacer el socialismo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado que lo que eran diferencias leves, a lo mejor, o parecían diferencias leves de un pluralismo en el campo de lo popular, hoy se han convertido en antagonismos irresolubles? Mirá, Jorge, indudablemente hoy existen entre nosotros, antiguos compañeros de ruta, abismos profundos. Sí, sí. Y yo creo que en la matriz de estas distancias ideológicas, pero también personales, distancias, te diría yo, profundamente espirituales hoy, se deben a una reflexión descarnada sobre el poder. En realidad nosotros, cuando estábamos absolutamente empapados de las luchas sociales y políticas en la Argentina, no hacíamos una reflexión sobre el poder. Queríamos la felicidad del pueblo, queríamos otras cosas. Queríamos una Argentina digna, justa, soberana. No luchábamos por tomar un palacio de invierno. No luchábamos por compartir el poder con los que ya lo tenían. Queríamos un cambio, como dicen allá en el norte, en mi norte, un Pachacuti. Y hay otros que no entendieron eso, que pensaban que todo era la toma del poder. Que el poder era un concepto por sí mismo. Y el poder nunca es un concepto por sí mismo. El poder siempre es instrumental a algo. Es decir, el poder no se lo puede sustancializar. Al poder hay que usarlo, utilizarlo. Y lo que nos diferencia profundamente es el uso del poder y el no poder. Yo creo que esta reflexión sobre el poder es lo que nos mueve a pensar que hemos ya hace mucho tiempo tomado caminos muy distantes y muy diferentes, con las generaciones que en algún momento acompañaron procesos revolucionarios en la Argentina. Y no podemos olvidar que el concepto de revolución ha desaparecido, sobre todo en ellos. Entonces lo que queda es como una caricatura de lo que fueron. Una caricatura, te diría yo, una muesca casi siniestra de algo que tuvo contenido pero que hoy se ha vaciado. Y vuelvo a esa lógica que vos nombrabas recién de este uso de Gramsci que se hace casi permanentemente. Yo creo que Gramsci, un pastor de ovejas de una isla del Mediterráneo que luego fue un intelectual brillante de una Italia ya perimida y lejana, es usado absolutamente con intencionalidades políticas hasta irreverentes con su pensamiento. ¿Y por qué lo digo? Porque lo que se toma de Gramsci hoy desde ese concepto que yo recién comentaba del poder es el concepto de hegemonía. La hegemonía ya no es lo que nosotros llamamos desde América Latina, con un gran pensador boliviano, el abigarramiento, las formaciones abigarradas, no. La hegemonía para los que hoy ejercen las categorías funcionariales es simplemente un abroquelamiento intelectual, un abroquelamiento de pensamiento, pero mucho más que eso, un abroquelamiento, un abigarramiento, un tejido, una textura que funciona en realidad en relación a las lógicas del capitalismo. Es decir, yo lo veo esto casi con una imagen cusiana. Pienso que todas estas corrientes actuales que manejan el progresismo y los neoextractivismos y neodesarrollismos en nuestra América, fundamentalmente ven al capitalismo como un árbol que está dando frutos desde hace ya largos 2 siglos. Y ese capitalismo hay que esperar que los frutos maduren para que de esas semillas salga el socialismo, una cosa así. O sea, hemos cambiado la revolución por el reformismo. O por el desarrollismo. Hemos cambiado la liberación por la emancipación. Hemos cambiado la equidad, la alteridad entre las personas, ser diferentes pero ser a la vez unos mismos, por la otredad, por la ajenidad. Y esas cosas son insalvables. Y en la cultura se trasunta mucho más. Por eso te digo que creo yo que las lógicas capitalistas
se incorporan a la lógica de producción de la cultura y las asimilan, y las utilizan y las instrumentan. Yo quería, para ir cerrando, ¿no? Muchas veces he intentado algún tipo de debate con ellos y no es posible, ¿no? Y lo que noto es que no debaten mis ideas, sino que me agreden, ¿no? Y una agresión normal es decirme facho. Recuerdo uno muy cercano, facho encubierto, me dicen, ¿no? Y a mí me parece que es un tema el del fascismo, porque yo los veo cada día más próximos al fascismo. Por eso que vos mencionabas, esta cultura del Estado, justamente si ellos fueran más letrados y más conocedores de los acontecimientos que hubo durante la Segunda Guerra Mundial, habrían podido saber que el fascismo, como otros autoritarismos del siglo XX, surgen del Comintern, que era la Tercera Internacional, ¿no? Donde se cocinan estas ideas autoritarias en un caldo bastante común. Y yo recuerdo haber leído algunas notas en mi última estadía en España acerca de las diferencias internas a veces muy feroces que hubo dentro del campo franquista, donde aquellos que se definían fascistas no le perdonaban a los socialcatólicos de Franco o a los nacionalcatólicos de Franco que no pusieran la cultura y los sindicatos bajo la total égida del Estado. O sea que veo que por caminos gramscianos algunos se están aproximando a esta autoritaria visión del fascismo con respecto a la cultura y con respecto al Estado, ¿no? O sea, claro, yo digo, claro, esto debe ser, esto es parte de una pesadilla, pero también es parte de una creciente complejidad donde se van dando aproximaciones inesperadas, insólitas, propios de una época muy particular, ¿no? Claro, una época, Jorge, muy particular que permite que nosotros tengamos en próximos días eventos culturales muy importantes manejados desde esta nueva Secretaría del Pensamiento Estratégico, y por otro lado tengamos acuerdos con China de los que no se habla. Acá van a venir en la Argentina dentro de 2 semanas brillantes intelectuales internacionales, grandes figuras del pensamiento global, sobre todo contestatario, militante, de izquierda, y se van a encontrar con un país que no es el que les han pintado posiblemente para invitarlos. Se van a encontrar con un país sin soberanía, entregado a las lógicas extractivistas y de producción de materias primas para los mercados europeos y chinos. Se van a encontrar con una base china en la Patagonia, un país estragado en lo social, un país que moviliza las calles por sus víctimas o por sus victimarios, no lo sabemos aún. Entonces, creemos que es necesario llamar la atención sobre que la intelectualidad internacional que produce este fenómeno gramsciano del abroquelamiento, esta vez es el intelectual orgánico, como decía Gramsci, pero el intelectual orgánico al servicio de los aparatos de control del Estado. Y del simulacro. Y del simulacro. Del simulacro y del relato. Entonces, ¿cuáles son las ideas de izquierda, como lo decía recién, que se diferencian tanto del fascismo, que en este momento llega a ser el fascismo, llega a tocarse epigonalmente con estas izquierdas contestatarias? Totalmente, sí. Y entonces, esa reproducción de aquel hecho de origen de las corrientes fascistas e izquierdistas a partir de las internacionales comunistas es hoy plenamente vigente, en función de que el instrumental y el aparato de control del Estado fundamentan todas estas coincidencias. No sería capaz de provocar una ruptura ideológica diciendo que estamos frente a un régimen fascista, ni mucho menos, pero tampoco estamos frente a un régimen de izquierdas. Pero estamos frente a una democracia endeble institucionalmente, que carcome sus propias bases y que está pensando ya una forma de terminar, un ciclo terminado. Yo creo que estos últimos acontecimientos de nuestra dolida Argentina los han convencido a ellos que hoy ejercen el poder de que esto es un fin de fiesta. Sí. Pero tienen la lógica del mal, la lógica de la perversidad, la capacidad de que este fin de fiesta sea quizás muy doloroso para todos los argentinos, y eso es lo que me preocupa. Sí, así es. Bueno, gracias por acompañarnos. No, gracias a vos, Jorge, y a los amigos.